Hola y bienvenidos a la segunda entrevista con motivo del concierto E-Storm que Duo Signal tocará en Basel el próximo 20 de abril. Con nosotros tenemos hoy a Francisco Collado. Francisco, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por poder atendernos. Me gustaría comenzar esta entrevista con una pregunta que igual es un poco difícil, pero es ¿cómo te definirías? Bueno, sobre todo una persona que le gusta mucho explorar, que le gusta mucho experimentar y que siempre tiene muchas ganas de aprender, ya tanto de las propias materias con las que me enfrento, ya sea un instrumento, ya sea una tecnología, ya sea un compañero, compositor o un instrumentista, y con muchas ganas de aprender y de extraer todo aquello que se me pase por delante. O sea, como un compositor con muchísima inquietud, ¿no? De explorar nuevas Sí, combinaciones, nuevos horizontes. sí, sí que es verdad que eso se traslada casi a toda mi personalidad. Siempre que me hablan de cualquier temática que no sea musical, es como, ostras, quiero saber mucho más de todo esto y la música, bueno, que es a lo que me dedico, es porque tengo una gran inquietud y una gran curiosidad de todo este mundo sonoro. Claro. Oye, pues respecto a la música, ¿cómo fueron tus primeros pasos en la música? ¿Y cómo estos primeros pasos tal vez han influido a tu labor creativa actualmente? Realmente mis primeros pasos realmente empezaron como debería realmente empezar, o como se debería presentarle la música a un niño, que es con el juego. En mi casa no es que haya un especial ambiente musical, pero sí que todo el mundo escucha música. Y mi mejor amigo, desde que era pequeño, de los 3 años, que hoy en día sigue siéndolo y también se ha dedicado a la música, es pianista. Y ya, él sí que tenía una familia donde todos tocaban algún instrumento y él y yo nos dedicábamos a grabar vídeos con su cámara y grabamos escenas, historias con juguetes y siempre ponemos música de fondo. Sí. Y está ahí ya presente como una especie de juego. Y bueno, viendo nuestros padres que tenemos interés en la música, nos apuntaron primero a una escuela de música y más adelante al conservatorio, donde yo empecé a tocar el violín. Y luego, con el paso de los años, empecé a conocer gente dentro de mi entorno en el instituto, en otro grupo de amigos, gente que tocaba instrumentos, que curiosamente eran guitarristas los dos, uno guitarrista flamenco y otro se dedicaban al mundo del rock, del metal. Y bueno, yo también quería, él, dentro de su mundo, ellos componían y yo también quería componer. Yo era músico de una tradición de leer partituras y no tanta, por lo menos mi educación no fue orientada tanto a la creación. Ujú. Y un poco por mi entorno social que tuve, dije, quiero aprender nuevos instrumentos y quiero también componer, como ellos, con una guitarra, con un piano. Sí. Y así progresivamente fue introduciéndome a la composición y también a experimentar con nuevos instrumentos. Mencionado que uno de tus amigos tocaba guitarra flamenca y el otro tocaba metal. Em, ¿Estos géneros te han influido a la hora de desarrollar tu lenguaje compositivo o tienen alguna influencia a lo que haces hoy en día? Eh, a nivel de aspectos musicales de mi obra, puedo decir que ambos géneros de los que estamos hablando tienen un gran peso, dan un peso importante a lo que es el ritmo y sí que en ese aspecto puede haber influido en mi música. Y más allá del terreno de lo sonoro, también el formato, de dónde existe, dónde se crea y dónde se vive esta música, es algo que me hace reflexionar un poquito dónde quiero que se escuche mi música, para quién compongo. Y bueno, al final todas estas ideas han ido conduciéndome al mundo de la música de nueva creación, especialmente experimentando con nuevos instrumentos, con técnicas extendidas. Sí, realmente son extendidas, pero bueno, trastear con los Ya. instrumentos Sí. y el uso de las nuevas tecnologías, que de alguna manera me están dando una puerta a nueva gestualidad, nueva forma de expresarme en un plano musical. Entonces, ¿es el lugar donde tú quieres?
que se represente tu música o esas personas para las que tú quieres que se represente están enmarcadas dentro de esta música de nueva creación o habría algún otro lugar donde tal vez también querrías que tu música se escuchara? Em, sí, sí que es verdad que hay muchos proyectos e ideas que tengo en marcha, otras en mente. Y sí, poco a poco tengo la sensación de que me estoy alejando día tras día del formato de los conciertos, Ujú, pero igualmente para quien compongo diría que no es un público para música de nueva creación. Por lo menos no me gusta que fuera solo para este tipo de público. Intento de alguna manera, tanto con mi lenguaje musical como el formato del espectáculo que quiero llevar a cabo, que intenta atraer nuevo público y sobre todo intentando traer o intentando agarrarme a expresividad que creo que pueden acercarse a una forma natural de, del ser humano, de cómo habla, de cómo vivimos hoy en día también en la sociedad. Y bueno, es un trabajo que hoy en día sigo siendo joven, tengo 25 años y me quedan muchas cosas por hacer y por explorar. sí, por supuesto, todavía sí, tienes mucho camino por delante, es verdad. Pero es muy interesante que ya todas estas cuestiones entren a la palestra de, mm, de tus inquietudes artísticas y estéticas y que tengas en cuenta, obviamente, todas estas cuestiones del formato de concierto, de hacia qué audiencia te diriges, es bastante importante. Y, el trabajo con medios electrónicos, lo has mencionado varias veces, es como fundamental, ¿no? Es parte de tu exploración artística. ¿Cómo comenzó eh, este trabajo con tecnología y también cómo crees que ha influido en tu lenguaje compositivo? Eh, Realmente los primeros pasos a la hora de utilizar la tecnología para componer fueron en esa etapa donde todos mis amigos de la adolescencia estaban creando. Unos tenían un instrumento polifónico, yo con el violín, bueno, por aquel entonces me gustaba mucho la armonía y quería jugar con otros aspectos que el violín se me quedaban un poquito lejanos, por lo menos a mi forma de entender en aquel momento. Y una de las herramientas que tenía para convertir este instrumento a un mundo polifónico era los medios electrónicos. Yo me grababa en un secuenciador Ujú. y podía crear ahí. Y luego sí que verdad, más adelante, una vez que entré en el Conservatorio Superior de Castilla-La Mancha, eh, es un lugar donde tenemos los 4 años de estudios, tenemos estudios de electroacústica y de alguna manera introduciéndome a nuevos programas, nuevos software, fue generando más curiosidad en mí y lo tengo como un brazo más a la hora de componer. Es algo que siempre está ahí. ¿Y qué tipo de software normalmente usas? ¿O eh, usas, o sea, normalmente haces trabajo con Live Electronics, haces trabajo simplemente con Fixed Media? ¿O cómo es tu aproximación a la parte técnica? Eh, Ambas, sí que piezas acusmáticas tengo algunas, pero sí que me he acercado más al mundo de la música mixta, ya sea con Fixed Media o con Live Electronics. Y algún software en concreto, sí que todos hemos utilizado mucho Max MSP, o hoy en día Max. Y, y últimamente estoy intentando trabajar toda esta ola de Machine Learning que está, o de inteligencia artificial que está ocurriendo esta última década. Estoy intentando observar y ver qué está pasando y si hay alguna herramienta que puedo coger para que sea útil para mis intereses, porque no solamente porque sea nuevo tiene que Exacto. darme lo que yo estoy buscando, ¿no? Y sí, hay algunas herramientas que están desarrollando tanto en NIRCam como en Flucoma, en, en Reino Unido, que están ayudándome a expresar las ideas que yo tenía en mi cabeza y que no estaba consiguiendo, por lo menos de manera no tan efectiva, con los medios que tenía anteriormente. ¿Y de qué forma ayudan en concreto? O sea, ¿qué es lo que estas nuevas tecnologías están aportando? Por ejemplo, mi último trabajo que utilizo para Ensemble
he utilizado una herramienta que también ha creado Flucoma y también las dos instituciones que he nombrado, tanto Flucoma como IRCAM, y me están ayudando a explorar lo que se llaman los espacios latentes, que son, realmente la técnica es conocida como morphing, que muchas veces se confunde como hibridación, pero bueno, la idea surge de, tengo dos objetos sonoros, dos entidades sonoras, y yo quiero crear una transición suave a nivel tímbrico y que perceptivamente sea suave, que me lleve de un timbre a otro. Y bueno, lo he utilizado tanto para la parte electrónica como junto a Orquídea, con otro software de composición de orquestación asistida, Mm. ordenador, pues iba generando audios con este software, los iba analizando, iba creando esos espacios intermedios, tanto en mi ensemble, tanto de forma instrumental como de forma electrónica. Muy bien, suena la verdad que bastante fascinante esa interrelación, ¿no? Entre cómo se traslada unas herramientas electrónicas dentro del ensemble y cómo hacen que ambos mundos se fusionen juntos. Em, Mm. bueno, vamos a hablar un poco de tu pieza que va a tocar Duo Signal en el próximo concierto, Out of Nowhere. Am, Mi primera pregunta es, ¿a qué alude ese título de Out of Nowhere? Realmente, aunque en español sería de la nada, intenté en un principio salirme de mi forma de componer que tenía en las últimas piezas anteriores a Out of Nowhere, que es, siempre utilizaba elementos extramusicales, tanto para generar mi material como mi discurso musical. Y de alguna manera quería apartarme de ello y lo que hice fue centrarme en, bueno, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué instrumentos tengo? ¿Qué posibilidades tienen estos intérpretes? Y a lo mejor hay alguna de estas ideas que me ayudan a arrancar, ¿no? Y no tanto de coger una idea extramusical. Sí que es verdad que al final acabó siendo una mirada hacia el sonido y generar una estructura, es decir, del propio sonido, de los sonidos que me estaban interesando de estos instrumentos, generé unas tensiones, unas unidades para romper, para unir, para dar un discurso musical. Ujú. Y es muy interesante, ¿no? Porque esta aproximación de tener antes elementos extramusicales que fundamentaban tu trabajo a no tenerlos, em, parecen como dinámicas bastante opuestas a priori. Pero ¿cómo crees, o sea, crees que el resultado final que estás obteniendo varía de alguna forma de tener algo extramusical que justifique todo el proceso compositivo a no tenerlo? Realmente, de alguna manera, da igual el camino que tomes, que creo que siempre va a haber una forma de componer inconsciente que has estado teniendo, por lo menos para mí fue así, así fue el proceso creativo de esta pieza. Una vez terminada dije, realmente he estado componiendo así, siempre. Lo único que me estaba agarrando a ideas musicales que me pensaban que me están dando un hilo conductor, una forma de componer, y ya solamente teniendo el sonido como punto de origen, me está dando pie a entender cómo estoy yo componiendo, cómo entiendo el sonido Ujú. y cómo creo un discurso musical con él. Absolutamente. Respecto a Out of Nowhere, qué tipo de trabajo con tecnología desarrollas aquí? ¿Cómo es la parte electrónica de esta pieza? Eh, Aquí realmente empecé pidiendo a tanto a Adrián como a Alejandro de Duo Signal grabaciones de ciertas técnicas que unas que yo tenía interés previo, como eran los multifónicos del saxofón, y otros que Adrián me había propuesto. Yo le había explicado cómo era mi idea, qué tipo de sonidos estaba buscando. Y yo tenía determinadas técnicas que pensaba yo que era el medio para conseguir este tipo de sonidos. Y él mismo me propuso, oye, yo tengo una caña de fagot, una embocadura de saxofón, que quizás te dé pie a encontrar lo que tú estabas buscando. Y efectivamente dio con la clave y entonces también pedí grabaciones de estas nuevas técnicas. También hubo un diálogo muy intenso y trabajo de ensayos para ver qué se puede hacer, cuáles son las posibilidades que me permiten estas nuevas técnicas que nunca había utilizado.
Y una vez tenía estas grabaciones, hice, bueno, primero un trabajo de visualización de qué está pasando aquí, qué control tengo sobre la dinámica, qué control tengo sobre las alturas con estas herramientas, y luego análisis espectral para ver realmente qué está pasando ahí, cuánto contenido hay de ruido en las diferentes digitaciones que se pueden crear, qué alturas o qué parciales están presentes, cuáles se escuchan realmente y cuáles no, cuáles puedo aislar. Y entonces a partir de ese material me permitió conocer cómo puedo trabajar con los instrumentistas y también utilizar esas propias grabaciones para crear el material de la electrónica fija. Ajá. Entonces, has tenido una labor de colaboración con ellos muy, muy, muy extensa. Y me imagino que también has explorado diversas técnicas instrumentales, como mencionas. Y a nivel de notar estas, o sea, ¿has empleado alguna de las, por ejemplo, de las propuestas que te hizo Adrián dentro de la parte instrumental? Y si es así, ¿has encontrado algún problema de notación? ¿Has tenido que idear alguna fórmula para que eso sea finalmente inteligible? No solo por Adrián, que ya conoce la técnica, sino tal vez por otro trombonista. Sí, realmente, por ejemplo, con la embocadura del saxofón en el trombón, aunque tú digites, bueno, indiques una posición del trombón, no va a sonar lo que está escrito. Sí que yo en la partitura le escribí unos corchetes a la clave de fa para decir lo que está sonando no es lo que, o sea, lo que está escrito no es lo que va a sonar. Sí, Pero sí que yo hice un trabajo de saber qué está sonando. Realmente cuando hay una digitación sé qué altura está sonando, sé cómo suena y de alguna manera he intentado empastar los multifónicos del saxofón y otras técnicas del saxofón con este tipo de sonidos. Entonces sí, sí que ha habido una gran colaboración tanto con Adrián como con Alejandro para conseguir todo esto. fantástico. Sí, la verdad que colaborar con ellos siempre es un diálogo muy, muy activo y muy dinámico. Y seguro que las propuestas que os hicisteis entre ambos van a traer una pieza probablemente muy, muy enriquecedora a nivel trimbírico y a nivel de lo que propongas. Em, Mencionabas al principio de la entrevista tu inquietud, ¿no? Tu inquietud exploradora, tu inquietud de conocimiento y demás, ¿no? Esto, claro, tú también tienes una labor como investigador, ¿no? Has investigado Mm. respecto a ciertos temas. Em, y me gustaría preguntarte, musicalmente, ¿cuáles son estos focos de investigación que tú tienes? O sea, ¿cuáles son tus temas de interés musical para investigar? ¿Y, y de qué forma crees que influye en tu labor creativa este aspecto como investigador? Por un lado está el tema que hemos tratado antes de la inteligencia artificial o el aprendizaje automático, que bueno, realmente todo el mundo lo conoce como machine learning, eh, para buscar y por lo menos para entender y tener control, bueno, realmente es generación y control del timbre. Es un parámetro que siempre dentro de mi trabajo está muy presente, el trabajo con el timbre. Entonces he intentado buscar cuáles son las nuevas tecnologías que me están permitiendo esta generación y este control del timbre. Sí que es verdad que por ejemplo, mi último trabajo fin de máster iba sobre esto, una especie de búsqueda bibliográfica de qué estaba pasando con estas tecnologías, Sí. pero pasan un par de meses y ya te quedas casi desfasado con toda la ola que está viniendo. Y por otro lado también está el trabajo con los controladores de los dispositivos de control. Siempre me ha parecido muy interesante porque hay, hay ciertos gestos sonoros que acompañados de un gesto visual se pueden entender mucho mejor y o ya no solamente que no se pueden entender, sino que no tendrían sentido casi sin esa gestualidad Ajá. también visual. Y respecto a estos controladores, ¿has trabajado con alguno en concreto o tienes alguna idea de qué tipo de controlador ideal te gustaría para una determinada pieza? Eh, el primer controlador que trabajé, y diría que más en profundidad, fue el Seaboard Block, que es de una especie de teclado que tiene teclas igual que cualquier teclado o un piano. Ujú. Eso lo que tiene cierta flexibilidad para crear nuevos matices, para hacer dinámicas progresivas
que, bueno, una vez que tienes el control sobre él, ese tipo de interacción pueden no ser las correspondidas con un teclado o un piano habitual. Y sí que es verdad que tengo cierto interés también en el cuerpo, solamente con... Nunca he trabajado con bailarines ni bailarinas, pero sí que es verdad que es algo que me gustaría hacer algún día. Y he trabajado con sensores atrás de cámaras para reconocer gestos, reconocer el movimiento de los brazos, de la cara. Y es algo que tengo ahí un proyecto ahí en marcha, a ver hacia dónde me dirige. Suena fantástico, la verdad. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy y estamos deseando escuchar tu pieza que tocará el dúo Signal con motivo del concierto E-Storm el próximo 20 de abril. Así que nada, bueno, ha sido un placer entrevistarte. Muchas gracias, el padre es mío.